Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a estos 10 jugadores que en el siguiente mercado de pases seguro volverán a estar en la órbita de River para hacer refuerzos. Hay que tener en cuenta que el millonario es de ir en siguientes recesos por futbolistas a los que ya ha ido a buscar en anteriores periodos de transferencias, y con Marcelo Gallardo ahora a la cabeza, que estará desde el minuto 1 al frente de lo que será el próximo libro de pases, está claro que no van a ser pocos los que llegarán en el mes de enero. Si bien es cierto que hoy la prioridad es mejorar en lo futbolístico como para que el equipo pueda consagrarse con la Copa Libertadores 2024, ya también hay que ir pensando en lo que va a ser la siguiente temporada. River sabe perfectamente que tiene que mejorar la plantilla, y sabiendo que Gallardo apenas llegó pidió 4 jugadores de jerarquía, es muy probable que en enero vuelva a pasar lo mismo. En este video vamos a enfocarnos sobre todo en jugadores que fueron nombrados en este último mercado de pases y que por distintos motivos no pudieron convertirse en fichajes de River porque las circunstancias no se dieron como deberían darse. Sin embargo, lo vuelvo a repetir una vez más, con el muñeco ahora a la cabeza del plantel, un simple llamado puede cambiar la cuestión dentro de un par de meses. ¡Empecemos! Vamos a comenzar quizás con el nombre más resonante de todos, porque era un futbolista que el hincha de River quería que regresase en este mercado, teniendo en cuenta su situación y teniendo en cuenta que River también necesitaba en un principio un jugador en la posición en la cual se desempeña Gonzalo Montiel. Después terminó llegando Fabricio Bustos, que es un futbolista que obviamente al hincha del más grande le terminó conformando, y que claro está, ahora el 100% de la confianza está en él como para que rinda al máximo en lo que queda de este año. Sin embargo, la chance de incorporar a Montiel se va a volver a abrir seguramente en enero. La idea del lateral derecho surgido en las divisiones inferiores era salir del Sevilla en este presente periodo de transferencias y buscar otro equipo en el cual pudiera lograr continuidad. Claramente esto no sucedió, lamentablemente. Montiel se quedó en el equipo andaluz. De hecho, en los últimos días de mercado hasta se rumoreó la posibilidad de que rescindiera contrato. Esto finalmente no pasó, sin embargo es claramente suplente, inclusive muchos lo ponen hoy como el tercer lateral derecho del Sevilla. En el mes de enero lo más probable es que Montiel vuelva a buscar una salida, y River, en caso de que lo necesite, podría llegar a aparecer como una opción, y esta vez me parece que la decisión de Montiel va a ser distinta. Recordemos lo que pasó en este mercado. Apenas llegó como DT en el arribo de su segundo ciclo, Marcelo Gallardo pidió a 3 refuerzos: Germán Pesela, Maximiliano Meza y Gonzalo Montiel. Los primeros 2 terminaron llegando porque recibieron el ok por parte del entrenador, y obviamente las dirigencias de ambos equipos lograron ponerse de acuerdo. Sin embargo, en el caso de Montiel, esta última etapa ni siquiera se pudo dar porque fue el propio futbolista quien le comunicó a Gallardo que no tenía intenciones de volver a la Argentina en este momento. Algo totalmente lógico, pero obviamente River no podía quedarse esperando por Montiel, y por eso, como mencioné recién, decidió ir de lleno por Bustos. La idea de Montiel era esperar hasta el cierre del libro de pases como para que le apareciera una oferta de algún equipo interesante del fútbol europeo. Teniendo en cuenta que ahora hay 3 competencias continentales a nivel UEFA, esperaba que por lo menos algún equipo que jugara la UEFA Conference League lo quisiera para este mercado. Sin embargo, esto no terminó sucediendo, y lamentablemente hoy Gonzalo Montiel se terminó quedando en el Sevilla, que es un equipo que ya ha intentado deshacerse de él, entre comillas, siempre hablando en términos futbolísticos. En el mes de enero está claro que mucho dependerá de cómo rindan los laterales derechos que tenga River hoy en la plantilla, que son Agustín Santana y el también recién nombrado Fabricio Bustos, y de las ganas que nuevamente tenga Montiel de regresar. Me parece que si se le vuelve a abrir una puerta, en esta oportunidad el lateral derecho de la selección argentina no va a negarse a regresar a River. Pero claro, la situación va a ser totalmente diferente en relación a que no sabemos si esta vez Gallardo levantará el teléfono. La chance del mes de julio o principios de agosto estaba totalmente estable, y era muy probable que River pudiera negociar mano a mano con el equipo español para poder lograr su transferencia. Ahora, ya un poco más lejos, habrá que esperar a ver qué es lo que decide el muñeco. Si Bustos y Santana llegan a tener un rendimiento bueno de lo que queda de este 2024, obviamente River irá a reforzar otros sectores del campo de juego en el siguiente mercado, y lo del lateral derecho quedará para más adelante. Recordemos que el mercado de transferencias, y esto va para todos los futbolistas que voy a estar nombrando, abre el primer día del 2025 y finaliza el 31 de enero. 30 días de negociaciones donde obviamente puede llegar a pasar cualquier cosa. Por lo pronto, Montiel volverá a aparecer seguramente en la lista, y si Gallardo lo llama, esta vez el desenlace puede ser totalmente distinto.
Y vamos ahora a hablar de un jugador que, si se hubieran dado algunas circunstancias, hubiera sido refuerzo de River más allá de la llegada o no de Marcelo Gallardo, porque Valentín Gómez no terminó siendo una incorporación para el conjunto de Núñez en este receso simplemente porque cuando viajó a Italia a hacerse la revisión médica para ya confirmar la compra por parte del Citigroup, esa misma revisión tuvo algunos inconvenientes, teniendo en cuenta que le detectaron una dolencia que el futbolista había sufrido hace 3 años. Esto claramente nunca impidió que el jugador jugara durante todas estas temporadas, y de hecho hoy está siendo titular indiscutible en Vélez, que es el equipo que va líder en el fútbol argentino y por hoy en la liga profesional. Pero por lo pronto esa detección hizo que en el mes de julio Valentín Gómez no fuera refuerzo de River. Se había arreglado todo entre el grupo City y Vélez. El grupo de empresarios iba a comprar el pase del defensor central a cambio de alrededor de 10 millones de dólares y después iba a prestarlo al millonario por 2 años, hasta el 30 de junio del 2026, y durante ese lapso de 2 temporadas River iba a poder comprar pequeños porcentajes del pase de Gómez hasta llegar al 50% de la ficha a cambio de 5 millones de la moneda estadounidense. Todo esto se terminó viniendo abajo por lo que mencioné recién, pero quizás se terminó siendo algo positivo para River. Obviamente no sabemos qué es lo que hubiera pasado si Gallardo hubiera llegado antes, pero si Valentín Gómez hubiera sido refuerzo de River antes de que el muñeco llegara, no sabemos si Germán Pesela hubiera sido refuerzo, o por lo menos no sabemos si el muñeco lo hubiera pedido con tantas ganas, porque River ya tendría incorporado a Gatoni y justamente a Valentín Gómez. El hecho de que Gómez no haya llegado hacía que River igual tuviera que ir en búsqueda de un marcador central más. Yo creo que Pesela igual hubiera venido, porque claramente el nombre propio de Pesela, por la jerarquía que hoy por hoy posee el actual central de River, hubiera hecho que Gallardo lo pidiera apenas asumió en su segunda etapa como DT. Sin embargo, Valentín Gómez es un defensor central que tiene una característica que hoy no abunda en el plantel de River, y es que es zurdo. Solamente Ramiro Funes Mori tiene esas condiciones y está teniendo un rendimiento verdaderamente bajo. Cada vez que le toca jugar no tiene un buen nivel, sufre defensivamente, y por eso mismo no descarto que en el siguiente receso River vuelva a ir a la carga por Gómez. Vélez ya había manifestado que mientras River pagara lo que vale el jugador, no tiene ningún inconveniente en transferirlo al fútbol local. Habrá que ver si la situación es igual al año que viene, teniendo en cuenta que es probable que Vélez juegue la Copa Libertadores 2025, y si River también la disputa, habrá que ver si el equipo de Liniers está dispuesto a reforzar a un hipotético competidor directo en el ámbito internacional. Vamos con otro futbolista que tampoco fue buscado por River al momento que Gallardo asumió como DT. Estamos hablando de Luciano Rodríguez, un atacante uruguayo por el cual River hizo numerosas negociaciones para intentar incorporarlo, pero las mayorías fueron fallidas. En primera instancia porque el club de Núñez no estaba dispuesto a pagar lo que pretendía el Liverpool de Uruguay, que era el dueño del pase del futbolista, y en segunda instancia porque el propio jugador decidió irse al Bahía de Brasil, teniendo en cuenta que el Bahía es uno de los clubes pertenecientes al grupo City. El jugador sabe que si tiene medianamente un rendimiento aceptable en el elenco brasileño, después puede pasar a alguno de los equipos que tiene el Citigroup, pero en el fútbol europeo, como puede ser el caso del Girona, o siendo un poco más poderoso el Manchester City. Por lo pronto, por Luciano Rodríguez, River hizo una muy buena oferta en enero de este año, cuando después de haber ido a buscar a Borré y a José Manuel López, decidió en definitiva ir por Luciano Rodríguez, sabiendo que era un atacante con mayor proyección a futuro y que en las divisiones juveniles de la selección uruguaya había tenido un nivel verdaderamente destacado. En ese entonces, el conjunto de Uruguay tenía la idea fija de venderlo al fútbol europeo, a menos de que alguien pusiera los 15 millones de dólares que pretendían por el 70% del pase. River no estuvo dispuesto a abonar nunca esa cantidad de dinero, y por eso el traspaso prácticamente nunca estuvo cerca de hacerse. A mitad de año, sabiendo que River iba a ir en búsqueda otra vez de un atacante, que lo de Adam Vareiro no se terminaba de cerrar porque duró aproximadamente 3 semanas la negociación por el atacante paraguayo, desde River obviamente volvieron a preguntar por Luciano Rodríguez, sabiendo que la intención del Liverpool era transferirlo y el jugador quería abandonar el conjunto charrúa. Sin embargo, acá lo que tomó mayor prioridad por sobre todo fue la propia decisión del futbolista, porque el Bahía de Brasil no hizo una oferta verdaderamente onerosa.
fue de alrededor de 10 millones de dólares, que no digo que sea un número bajo, pero por lo pronto no deja de ser una cifra que obviamente River, si es que hubiera querido, hubiera podido pagar. Pero el jugador ya tenía todo decidido, sabiendo que seguramente le prometieron algo de cara al futuro, que su destino iba a estar en el fútbol brasileño. Y uno se pregunta, ¿y si él no quiso venir a River a mitad de año? ¿Por qué el millonario iría en búsqueda de él en enero del 2025? La realidad es que si tiene unos 6 meses muy buenos, uno cree que se va a ir a Europa, pero por lo pronto también hay que tener en cuenta que Gallardo no eligió a la mayoría de los delanteros que hoy forman parte del plantel de River, y como hay muchas posibilidades que Solari se vaya en el siguiente mercado, hay que dejar la puerta abierta como para que pueda venir un atacante de nivel. Dependerá mucho de lo que quiera hacer Rodríguez y obviamente también de lo que quiera hacer el muñeco. Vamos ahora a enfocarnos en los últimos dos jugadores que se mencionaron con la posibilidad de ser refuerzos de River en este mercado, dos jugadores de Huracán, y todo esto empezó a surgir cada vez con más fuerza desde la lesión que sufrió Rodrigo Aliendro en aquel partido ante Newell's. Primero vamos a mencionar al más joven y al que quizás menos chances tenía de llegar, que es Williams Alarcón, futbolista chileno de tan solo 23 años, que hoy por hoy en el equipo de Parque Patricios está teniendo un enorme nivel y que en general durante este año ha sido de los mejores volantes del fútbol argentino, con una enorme pegada de media distancia y una característica de jugador que quizás hoy River no tiene en la plantilla, por eso su nombre surgió como para que sea refuerzo en este receso. Por lo pronto el dinero que tenía que abonar River era de 5 millones de dólares. También es cierto que su nombre empezó a surgir con más fuerza por una cuestión de que ya no podían traerse jugadores del fútbol extranjero, porque el libro de pases en nuestro país para incorporar futbolistas del exterior terminó el 26 de agosto y la luxación grave que tuvo Aliendro en uno de sus hombros fue posterior a esa jornada. Después de eso, hasta el 6 de septiembre, había solamente tiempo para incorporar futbolistas que estén libres con el pase en su poder o que estén en algún otro conjunto del fútbol argentino. Por eso, el nombre de Williams Alarcón empezó a sonar con fuerza. Es un mediocampista zurdo que a Gallardo en general le gusta, sin embargo nunca apretó el acelerador como para que la dirigencia lo trajera. Su cláusula es de 5 millones de dólares y por eso uno cree que en el mes de enero, a menos que tenga una renovación de contrato en estos días, algo que uno no cree, puede llegar a ser refuerzo de River en un par de meses si es que la dirigencia decide ejecutar la cláusula. Es un valor accesible, sobre todo por un futbolista que habrá que ver qué es lo que termina siendo de su futuro. Si Huracán juega la Copa Libertadores en el 2025, está claro que siempre va a ser más difícil incorporar jugadores que estén disputando un torneo internacional, sobre todo del nivel de la Libertadores. Por lo pronto, si el Globo no está jugando la máxima competición continental a nivel clubes de Sudamérica, seguramente para River sea más fácil incorporarlo. Hay que tener en cuenta que si el millonario pone estos 5 millones de la cláusula de rescisión, ya no dependerá exclusivamente de Huracán, sino que el propio jugador tendrá que decidir si llega o no como refuerzo de River. Es una negociación que no sería tan complicada y por eso uno se pregunta por qué no se hizo ahora en el cierre de este mercado. Yo creo que tiene que ver más que nada con que Gallardo no quería superpoblar ciertos lugares dentro del terreno de juego, sabiendo que hay algunos futbolistas que debieron haberse ido y que no se terminaron yendo por algunas circunstancias. Sin embargo, y lo vuelvo a repetir, en el mes de enero, con un mercado al mando del muñeco desde cero, cualquier cosa puede pasar. Y vamos ahora a hablar del que se mencionó sí con verdadera fuerza para ser refuerzo de River, que es Rodrigo Echeverría, un futbolista cuyas características sí son muy pero muy similares a las de Aliendro, y de hecho fue quien le convirtió el gol al millonario en el empate 1-1 entre River y Huracán, en lo que fue el primer duelo del conjunto de Núñez en el regreso del muñeco como DT del club en esta segunda etapa. En su momento en este mercado River no hizo oferta, pero el que sí realizó una propuesta concreta para tratar de ficharlo fue Racing. Le ofertó al Globo 3 millones de dólares por el 50% de la ficha, mientras que los directivos de Huracán aseguraron que únicamente podrían comenzar una hipotética negociación por la salida del futbolista si es que un equipo ofrece como mínimo 8 millones de dólares. De ahí hasta los 10 millones de la moneda estadounidense es lo que pretendería Huracán para dejar salir a Rodrigo Echeverría, que también es chileno, tal como Williams Alarcón, y que también forma parte de la selección que hoy es dirigida por Ricardo Gareca, un futbolista que seguramente quizás no tenga un
un futuro tan próspero por delante, no en el sentido de sus cualidades futbolísticas, sino en el sentido de que ya tiene 19 años y a diferencia de Alarcón, que tiene 23 y que a lo mejor puede pretender irse a Europa, en el caso de Echeverría, si es que quiere dar un salto en cuanto a su nivel futbolístico y económico, a lo mejor la idea de llegar a River empieza a sonarle mucho más próspera en el siguiente mercado de pases. Después está claro, más allá de lo que quiera o pueda hacer el jugador, el dinero hay que ponerlo. River, si quiere contratarlo, deberá hacer una inversión bastante importante. Veremos si la dirigencia está dispuesta a hacerla. Yo creo que acá depende todo de Marcelo Gallardo. Echeverría fue quizás el último nombre que se mencionó en este mercado para hacer refuerzo antes de que el periodo de transferencias culminara el pasado 6 de septiembre, y la realidad es que si bien nunca estuvo cerca de ser un fichaje, desde el cuerpo técnico del muñeco siempre estuvieron analizando y evaluando la posibilidad de que River trajera un reemplazo para Aliendro, y Echeverría es claramente el jugador que más se le asemeja por sus condiciones, por su experiencia y por sus habilidades dentro del terreno. Después es verdad, Aliendro es un futbolista que más allá de que ha sido un tanto irregular en el último tiempo, está comprobada su calidad con la camiseta de River. Obviamente que no es fácil para ningún jugador ponerse el manto sagrado, y más allá de que Echeverría haya rendido con creces y con unos muy buenos rendimientos en Huracán, después ponerse el manto sagrado es otra cosa totalmente distinta, y debe rendir también con la altura de las circunstancias una vez un futbolista se ponga la casaca más importante del equipo más grande del fútbol sudamericano. Y vamos a hablar de un jugador que ya se había mencionado con anterioridad en este y en otros mercados de pases pasados, que es el de Lucas Robertone. Quizás por características es el más similar de todos los que voy a nombrar en este video a Rodrigo Aliendro. Sin embargo, cuando el mediocampista de River sufrió la luxación en uno de sus hombros, ya estaba cerrado el TMS para incorporar jugadores del exterior. Por lo pronto, lo que se sabía de Lucas Robertone era que en este receso en cuestión tenía intenciones de salir de su actual equipo, que es el Almería de España. El conjunto europeo perdió la categoría en la liga de su país, y por ahí está en la segunda división del fútbol español, y es por eso que el volante tenía intenciones de jugar en alguna otra competición de primera división, pero obviamente no iba a ser fácil salir de allí, porque en el Almería lo consideran un jugador fundamental y pedían alrededor de 8 millones de euros para dejarlo salir. De hecho, esta era la cifra que pedían hace 2 años. En el último mercado de pases de Gallardo, como DT de River en su primera etapa en el club, por allá a mediados del 2022, el millonario hizo un intento para incorporar a Robertone. En ese entonces querían traerlo en calidad de préstamo y con una opción de compra lo suficientemente aceptable como para poder traerlo de manera definitiva cuando se terminara la cesión. ¿Qué es lo que sucedió? River en ningún momento pudo siquiera hacer una contraoferta, porque el Almería únicamente lo dejaba salir por 8 millones de euros. En ese momento la economía de River no estaba tan holgada como lo es ahora, que hoy básicamente si River quiere poner 8 millones de euros por un jugador puede hacerlo sin ningún tipo de problema, y es por eso que la dirigencia en aquel entonces no pudo darle el gusto al DT, y de hecho quien terminó llegando justamente en ese mercado para reforzar la mitad de la cancha fue Rodrigo Aliendro, quien vino libre con el pase en su poder proveniente de Colón de Santa Fe. En el caso de Robertone, en el mes de enero, si es que no consigue una buena oferta del fútbol europeo, las chances de poder volver aumentaron muchísimo. Una situación bastante similar a la de Gonzalo Montiel, obviamente dejando de lado todo lo que tiene que ver con el hecho de que Montiel es hincha de River y que hizo las divisiones inferiores en el club. Robertone acá en nuestro país vistió la camiseta de Vélez, y si bien nunca ha manifestado que al momento de regresar iba únicamente a jugar en el conjunto de Liniers, seguramente si se abre alguna posibilidad de volver a la Argentina, Vélez también intentará contratarlo. Por eso mismo, si Gallardo lo quiere en el mes de enero, River deberá ser rápido. Esos 8 millones de euros que pretendía la Almería seguramente sean menos dentro de un par de meses, y el propio Gallardo seguramente, en caso de quererlo, levantará el teléfono para empezar la negociación entre ambos clubes. Vamos ahora a hablar de 3 futbolistas que juegan todos en el fútbol brasileño, cada uno de ellos en un equipo distinto. Empezamos con Giuliano Galopo, jugador del San Pablo, que en este último mercado de pases fue buscado de manera potente por Boca Juniors, el rival de toda la vida de River, nada más y nada menos. Boca habría ofertado 3 millones de dólares por el 50% del pase del volante ex Banfield, y por lo pronto el equipo paulista habría aceptado esas condiciones. Hubo algunas cuestiones que tenían que ver con la forma de pago
que no se terminaron de cerrar, pero aún así parecía que iba a llegar a un acuerdo. Sin embargo, el propio Galopo decidió continuar en el fútbol brasileño por lo menos hasta fin de año. En River es un futbolista que siempre ha interesado, de hecho el más grande lo fue a buscar cuando todavía estaba jugando en Banfield, pero en ese entonces el equipo del sur del Gran Buenos Aires le pedía al conjunto de Núñez alrededor de 9 millones de dólares para dejarlo salir, cifra en la que después terminó siendo vendido al São Paulo de Brasil. En ese entonces, y tal como mencioné en el caso de Robertone, River no estaba tan holgado económicamente como para hacer una oferta de esas características por un mediocampista que tenía en ese entonces más proyección a futuro que actualidad. Es verdad que este 2024 de Galopo no ha sido el mejor, sobre todo por las lesiones que ha tenido algunas inconsistencias y no ha podido jugar tantos partidos consecutivos como sí lo hizo durante el año pasado en un equipo que hoy por hoy se encuentra en cuartos de final de la Copa Libertadores. Se enfrentará en esa instancia a Botafogo de Brasil, que puede llegar a ser rival de River en la final de la Copa si es que ambos avanzan en las próximas dos llaves, y Galopo siempre ha sido un jugador que a Gallardo le ha interesado. Por eso mismo, y tal como dije al principio, River es de ir en los siguientes periodos de transferencias por jugadores a los que ya ha ido a buscar en anteriores recesos. Está claro que Galopo, si se encuentra bien físicamente, es ese mediocampista todoterreno que puede ayudar en la mitad de la cancha, el equilibrio del equipo, ayudar a defender al mediocampista central que juega más de pivote, y también puede aparecer por sorpresa en el área. De hecho, en el primer partido a nivel local que River jugó después de la reanudación del fútbol luego del parate por la pandemia por COVID, el Millonario recibía a Banfield en el Estadio Libertadores de América Independiente y el taladro ganó por 3-1. Uno de los goles en ese entonces que convirtió Banfield lo marcó justamente Galopo. River estaba haciendo de local en la cancha de Independiente porque se estaba remodelando el campo de juego del Monumental. Desde ese entonces, inclusive también desde antes, Gallardo está interesado en este mediocampista y veremos si en el siguiente mercado puede comenzar una negociación seria. Continuamos con un jugador que quizás en este momento su carrera está en un pequeño declive, pero el hecho de llegar a River podría ser que nuevamente se relance en lo que respecta a su trayectoria profesional. Matías Aracho es un futbolista que hoy por hoy está en el Atlético Mineiro de Brasil, otro conjunto que puede ser rival de River en esta Copa Libertadores. De hecho, pueden enfrentarse en semifinales si es que el elenco de Belo Horizonte elimina al último campeón Fluminense y si River hace lo propio con Colo Colo. Por lo pronto, ¿qué es lo que sucede con Saracho? Obviamente entra en la lista de estos mediocampistas mixtos que River iría a buscar en el siguiente receso, no solo por la lesión de Aliendro, porque si bien se mencionó brevemente la chance de traerlo por la lesión que sufrió el actual volante del Millonario, como dije, el TMS estaba cerrado y no había posibilidades de incorporarlo, pero aún así, por sus características, se mencionó la chance de que sea fichaje. En el siguiente mercado de pases, ya lo que hace un par de meses era una cuestión prácticamente imposible, que es que Mineiro consideraba a Saracho intransferible, va a cambiar totalmente. El hecho de que el jugador no haya podido cumplir con su principal meta, que era la de saltar al fútbol europeo, él pensaba que después de jugar bien en Racing, siendo campeón en la Liga Profesional 2018-2019 siendo muy joven, y posteriormente siendo campeón también en Atlético Mineiro en el Brasileirao, iba a poder finalmente llegar al fútbol europeo. Es algo que lamentablemente no ha podido conseguir, e inclusive más allá de que en alguna que otra chance fue convocado por Lionel Scaloni para formar parte de la selección argentina, esta cuestión se terminó viniendo totalmente abajo porque lamentablemente el jugador no pudo tener la continuidad deseada desde hace ya una temporada, desde mediados del 2023 prácticamente, que algunas dolencias musculares no le han permitido tener el mejor de los rendimientos. Recién ahora en este último tiempo, con la llegada de Gabriel Milito nuevamente al banquillo del Atlético Mineiro, está retomando la titularidad. En River obviamente es un jugador que siempre ha interesado y saben perfectamente que podrían sacarlo del equipo brasileño abonando aproximadamente el valor que en su momento puso Mineiro para incorporarlo proveniente de Racing, es decir, alrededor de 7 millones de dólares. Es un jugador que gusta, un futbolista que todavía es joven, y además el propio Saracho piensa que en caso de salir de Mineiro y llegar a River, el tener un buen nivel podría hacer que finalmente vaya a cumplir su sueño en Europa. Dependerá exclusivamente de lo que quiera hacer el jugador y obviamente, lo repito una vez más por si a alguien no le quedó claro, el llamado de Gallardo siempre es determinante. Si el muñeco levanta el teléfono, habla con el futbolista, solo quedará que los clubes se pongan de acuerdo para realizar la transferencia. Vamos ahora a hablar de un jugador que Martín de Michelis quería como refuerzo de River en este último mercado, pero por la alta cotización que le puso el Corinthians de Brasil,
no se pudo hacer el traspaso. Rodrigo Garro es un jugador que durante todo el 2023, vistiendo la camiseta de Talleres de Córdoba, le provocó dolores de cabezas al conjunto de Michelis. Le marcó los 2 tantos en la Liga Profesional 2023, uno de los 4 encuentros que perdió el River de Michelis en aquella consagración del torneo local fue justamente contra Talleres 2-1 en Córdoba, y el doblete lo convirtió Rodrigo Garro. Posteriormente, en lo que significó la eliminación en la Copa Argentina del año pasado, también el gol de Talleres para eliminar a River lo marcó Rodrigo Garro. A principios de este año fue traspasado al Corinthians de Brasil en alrededor de $6,5 millones. El propio futbolista ejerció presión para que se haga el traspaso, sabiendo que tenía pocas posibilidades de irse al fútbol del exterior, sobre todo al europeo, y por eso le pidió a la dirigencia que se haga esta transferencia para así poder jugar por primera vez fuera del país. Por lo pronto, Rodrigo Garro es un futbolista que de mitad de cancha para adelante ha sido de lo mejor en el fútbol argentino durante el último tiempo. Un mediocampista ofensivo que en el 1 contra 1 contra los defensores rivales siempre básicamente sale ganando, y que además puede jugar tanto de extremo como de volante por este sector, una posición en la que hoy River básicamente no tiene ni un solo jugador. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Garro? ¿Qué es lo que pasó en este último mercado y lo que podría llegar a pasar en el siguiente? El Corinthians de Brasil pedía alrededor de $12 millones para dejarlo salir. River se estiraba hasta 8 y encima no iba a hacer el pago en una sola cuota. Por eso mismo, en ningún momento se estuvo cerca de realizar la transferencia. También una cuestión para tener en cuenta: ¿qué es lo que hubiera pasado si en vez de Michelis, en el momento en el cual River entabló negociaciones con el Corinthians, el DT era Marcelo Gallardo? A mí me parece que en ese caso puede ser que el traspaso hubiera llegado a buenas condiciones, obviamente siempre y cuando River aceptara lo que le pedía Corinthians. Nunca declaró el jugador intransferible, pero también es cierto que el propio Garro, sabiendo que había llegado hace tan solo 6 meses al conjunto paulista, no iba a ejercer la presión como para salir en este receso. La cuestión puede ser totalmente distinta dentro de un par de meses, teniendo en cuenta que Corinthians está peleando el descenso en el Brasileirao, y si no llega a ganar la Copa Sudamericana, competencia en la cual todavía está participando, es muy probable que el año que viene no juegue certamen continental, y eso podría provocar que Corinthians lo tenga que vender y que Garro elija venir a River, siempre y cuando el más grande abone lo que pide el equipo brasileño por su transferencia. Y vamos con el último jugador, que quizás es una utopía hoy en día, sabiendo lo que sucedió en este último mercado, pero Guido Rodríguez es un futbolista que lamentablemente en River no tuvo las oportunidades necesarias por distintos motivos. Es cierto que si había algún momento para el más grande de incorporarlo, quizás era este último mercado y no el que viene, porque el 30 de junio quedó libre del Betis de España y estuvo prácticamente sin equipo durante toda la Copa América, hasta que finalmente, después de consagrarse con la albiceleste en el certamen continental que se jugó en los Estados Unidos, terminó firmando contrato con el West Ham de Inglaterra. Y uno tiene que pensar, ¿puede River traer a un jugador con vínculo estable en un conjunto de la Premier League? Verdaderamente es muy difícil. La primera razón por la que surge este nombre como para hacer un posible fichaje dentro de un par de meses tiene que ver con las dudas que hay hoy en el centro del campo del Millonario. El mediocampista central no solamente no es un lugar seguro, más allá de que el muñeco le ha dado confianza a Matías Craneviter, pero la realidad es que no sabemos si hubiera sido el 5 que hubiera él mismo preferido para su equipo. Yo creo, y por lo menos todos entendemos eso, que no hubiera sido el escogido por Gallardo. Aún así, también depende de lo que pueda llegar a demostrar en este semestre. Esperemos que Craneviter no tenga lesiones importantes y que pueda jugar normalmente, porque eso ayudará a que el Millonario pueda obtener mejores resultados en lo que queda de este 2024. Por lo pronto, Guido Rodríguez claramente sería ese jugador de selección que River tendría que traer en enero. El Millonario ya trajo 2 campeones del mundo como Pesela y Acuña en este mercado de pases, y no hay que descartar que en los siguientes periodos de transferencias pueda venir alguno más. La realidad es que hoy parecería muy complicado el hecho de que acaba de firmar contrato con el West Ham, hace que River tenga que negociar directamente con el equipo de Inglaterra para traerlo. Si bien es cierto que el elenco inglés no puso dinero más allá de obviamente su contrato para tenerlo en su plantilla, porque en definitiva, como dije, quedó libre del Betis, por lo que el West Ham lo trajo a coste cero, y eso podría provocar que a lo mejor River no tuviera que poner tanto dinero como para incorporarlo. Pero es una cuestión que hoy por hoy parecería ser un tanto utópica. Aún así, Gallardo siempre cuando pide jugadores exige
exige refuerzos de jerarquía. Y Guido Rodríguez, más allá de que a algunos le puede gustar un poco más o un poco menos, no deja de ser un jugador bicampeón de América y campeón del mundo con la selección argentina, y que básicamente en los últimos 3 equipos en los que ha estado, Betis, América y Tijuana, en los 3 ha rendido con un nivel excepcional. En River quizás no le tocó tener tanta continuidad porque por allá en la temporada 2014-2015 le tocó pelear el puesto nada más y nada menos que con quien hoy es el 5 titular de River, Matías Craneviter, y con Leonardo Poncio. No había muchas posibilidades de que pudiera ganarse el puesto como titular y por eso mismo se tuvo que ir a préstamo Defensa y Justicia antes de ser transferido al fútbol mexicano. La cuestión es claramente hoy totalmente distinta. Un jugador que ha sabido superarse y que en general su rendimiento ha sido más que bueno a nivel clubes, así que no descarto que si el mediocampista central de River sigue en duda dentro de un par de meses, el millonario haga un nuevo intento por otro campeón del mundo más. Ya lo dijo Gallardo en una entrevista hace un par de años: si sos campeón del mundo y estás libre, te voy a ir a buscar. En este caso, Guido Rodríguez no está libre con el pase en su poder, pero si hay algún tipo de guiño, si el llamado del muñeco termina de convencer al jugador, no descarto que se avance en una hipotética negociación. El próximo mercado de pases de enero va a ser muy movido en el mundo River. Y digo esto más allá de que todavía no se sepa el resultado final de esta temporada 2024, porque Claudio Núñez sigue en pie en la Copa Libertadores, pero tiene obviamente que definir cuál será su suerte, primero ante Colo Colo y después si avanza a semifinales o posteriormente en una final para ver si sale campeón. En la liga profesional, es decir, en el torneo doméstico, verdaderamente parecería tener pocas chances de ser campeón después de haber perdido y dejado muchos puntos en el camino. Sí, lo que tiene que hacer es sumar unidades para clasificar a Libertadores mediante la tabla anual en caso de que tenga un traspié en el ámbito internacional. Pero aún así, y más allá de que hoy lo deportivo y lo futbolístico sea claramente lo primario, por algo el plantel se fue a hacer una mini pretemporada a Pilar, la realidad es que el mercado de pases siempre tiene que estar latente, y en River saben perfectamente que los periodos de transferencias son los tiempos en los cuales se terminan de definir y se empiezan a ganar los torneos, por lo que el próximo mercado de enero, Marcelo Gallardo, al igual que lo hizo en este mercado de junio, julio y agosto, cuando llegó y asumió en su segunda etapa como DT, va a volver claramente a pedir refuerzos de jerarquía. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.